Los que entienden esto, ven, esto no está bien, no lo puedo seguir. Lo contrario, lo que está bien, eso es lo que yo debo practicar. De lo anterior se desprende, no está atado por ningún acontecer de la historia, ni siquiera de la vida del mismo señor Buda. Esas enseñanzas no importan o no dependen de que Buda hubiera vivido, o de que hubiera existido o no hubiera existido. Eso no importa. No importa las personas, no importa la historia, lo que importa es la enseñanza. Eso es lo que él hace énfasis. En el budismo, la enseñanza depende de lo que viene después de la iluminación del señor Buda. Él alcanzó la iluminación suprema fundiendo su conciencia con el principio búdico interior. En el budismo se dice que nuestra naturaleza interna es Buddhi. Buddhi es la sabiduría, amor. En el cristianismo esto es un paralelo del cristianismo cuando se habla de la naturaleza crística del ser. El Cristo que vive en nosotros, en todo ser humano. Es decir, ese aspecto de sabiduría, amor. En el budismo se llama entonces Buddhi, o la intuición, ese conocimiento directo de lo que es la verdad. Es un viaje, una búsqueda en el interior. Y él encuentra la iluminación escudriñando dentro de sí mismo todas estas cosas hasta que encuentra esa respuesta. Buda significa el que está iluminado. Un Buda es el iluminado. Un Buda es el que ha logrado esa iluminación. El que ya no está atado por las condiciones del mundo que le impiden tener esa iluminación. Vivimos en un mundo de oscuridad y la luz está en lo más profundo del ser y él ha encontrado la luz. Ese concepto de iluminado lo ven los budistas en tres aspectos generales. Uno es el Buda cósmico, es decir, la fuente de todo el universo, que no está atado por nada, pero es la causa de ese universo. Desde un punto de vista místico, que es el que muestra él con esa introspección para conocerse a sí mismo, y desde el punto de vista humano. El ser humano está atado y tiene que desatarse. Pero el significado medio es el de un estado búdico inmanente. En cada uno de nosotros está inmanente ese estado búdico y por lo tanto puede despertarse. Está al alcance de todos los seres humanos. El Buda, él no dice que es un ser divino, sino que como ser humano, él encontró el camino y encontró la iluminación. Pero que si él la pudo encontrar siendo un hombre, todos los seres humanos también podemos encontrar esa luz. Y esto es lo esencial en el budismo. Entonces no es siguiendo unas enseñanzas, matriculándose en una determinada corriente, practicando ciertas ceremonias que se va a lograr aquello, sino es una manera completamente distinta de ver la naturaleza del ser y
el desprendimiento de las cosas del mundo. Mientras estamos ligados al mundo de la manifestación, no podemos tener esa iluminación. Podemos estar viviendo en el mundo como él estaba, pero no ser del mundo, que es cuando él encuentra esa iluminación. Y no ser del mundo es que no está atado por deseos de ninguna especie, por ninguna atadura mundana, por querer tener cosas, por aumentar sus bienes, por tener el poder, por ser él el que se salva, sino por tener el sentido completo de unidad con todos los seres, con todas las criaturas, con todo el universo. Esa naturaleza de la experiencia de la iluminación solamente la podemos conocer cuando lleguemos a ese estado. Mientras tanto, es simplemente una guía, una muestra de lo que se puede lograr. Puesto que el señor Buda lo hizo, nos puede señalar el camino. Pero cada uno de nosotros tiene que lograrlo por sí mismo. Tiene que ser entonces aplicado todo esto a la práctica de nuestra vida. Cuando él salió de su palacio, en él surgió el deseo vehemente de hallar la causa de todo sufrimiento, aliviar la causa y enseñar el método. Una vez que él hizo todo este viaje y resolvió estarse en un solo sitio, sin salir de él, sin pararse para nada, hasta que no tuviera esa iluminación. Se dice que se sentó bajo una gran higuera, por eso es ese árbol sagrado para los indios, porque el señor Buda estuvo allí hasta que encontró esa iluminación. Y allí fue tentado. Son tentaciones que vienen todavía del ser personal, y él tiene que eliminar todas esas sensaciones, esas tentaciones. Recordemos que Jesús también tuvo esas tentaciones y dejó todo a un lado. Nada lo podía tentar, ni las riquezas, ni los deseos sensuales, ni el poder. Absolutamente nada lo podía dejar de llegar a esa iluminación. Al ser tentado y dominado completamente, ver que no existe una tentación ya para él, es que él encuentra su verdadero ser desligado de todo lo que a los seres humanos nos liga y nos obliga a venir muchas veces a la existencia. Él queda liberado entonces y puede mostrar el camino. Y él, como dice que se puede lograr entonces aquello, nos dice que la enseñanza está en unas pocas frases que son esenciales para todo ser humano. Cesa de hacer el mal. Aprende a hacer el bien. Limpia tu corazón. Esta es la enseñanza de los Budas. Lo pone de una forma aparentemente muy simple y muy sencilla. Deja de hacer el mal. Pero no hacer el mal no es suficiente. Hay que aprender a hacer el bien. Y el corazón debe ser limpio. Para poder hacer ese bien, el ser tiene que ser profundamente compasivo. Se dice que el señor Buda tenía una compasión infinita por todos los seres
humanos, porque sabía que todos los seres humanos somos víctimas de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa pena mientras estemos encarnados. Él lleva a todos los seres, ese amor por toda la humanidad, no solamente por un grupo que lo siga a él, no. Ya él nos lo dice anteriormente, no es porque yo lo diga, es que este es el camino, y lo que importa es el camino, lo que importa es esa verdad. Cuando él ya tuvo esa iluminación, resolvió salir al mundo para dar ese mensaje. El mundo tiene que conocer esto y tiene que saber que llega a ese camino. ¿Con quién empiezo? Él empezó con esos monjes, esos 5 ascetas del principio, que le decían que había que acabar completamente con cualquier intento de fomentar el bienestar del cuerpo, y que como el cuerpo era la causa del mal, entonces había que atormentar con el ayuno, con las penitencias y demás. Al encontrar que eso no era así y que él se había ido, resolvió dar su mensaje empezando por esos ascetas, por esos monjes, y da su primer discurso. Ese primer discurso de Buda es celebrado en Oriente en la luna llena de julio y llaman el Festival de Asara. Recuerdan entonces el sermón de Buda. El primer sermón, ¿no? ¿Perdón? ¿Fue el primer sermón de él? El primer sermón del Buda después de su iluminación. Esto está tomado de esa compilación de textos budistas y dice así he huido. Es una cosa interesante que nunca se dice esto es así, sino así se cuenta, así se dice, así he huido, dice el que relata el sermón de Buda. Una vez el exaltado moraba cerca de Benares, en Isipatán, en el Parque de las Gacelas. Luego, el exaltado habló así a la compañía de 5 monjes. Monjes, hay 2 extremos que han de ser seguidos por quien ha salido como trashumante. ¿Cuáles son esos 2? Perdón, leí mal. Monjes, hay 2 extremos que no han de ser seguidos por quien ha salido como trashumante. Devoción a los placeres de los sentidos, una vil práctica de aldeanos, una práctica indigna, no provechosa. La modalidad mundana por una parte y por la otra devoción a la automortificación, que es dolorosa, indigna y no provechosa. Evitando estos 2 extremos, el Tathagata, ese es un término respetuoso hacia el Buda, el Tathagata, ha logrado conocimiento de la senda media que otorga visión, que obliga conocimiento, que otorga conocimiento, que causa calma, conocimiento especial, iluminación. ¿Y cuál es, monjes, la senda media que otorga visión? En verdad es este óptuple camino. Entonces primero tenemos las 4 nobles verdades, las que expuse antes, y ahora tenemos entonces el óptuple sendero, a saber, recta vista o recta visión, recto propósito,
recta habla.